El cine de superhéroes se ha convertido en uno de los géneros más rentables y populares del cine comercial actual. Permite sacar interminables secuelas semiconectadas sin que el público tenga la necesidad de ver cada entrega. Las reglas físicas y científicas del universo en el que se sitúan justifican casi cualquier locura que un guionista quiere introducir sin necesidad de explicaciones creíbles. Y gusta porque cuenta con escenas de acción que permiten aprovechar toda la espectacularidad de la pantalla grande. Antes encontrábamos ese tipo de escenas en el cine de acción, pero ese género ha pasado a ser más condenado por la sección de la sociedad más moralista, por contar con protagonistas que reivindican una masculinidad clásica y por hacer apología de la violencia, normalmente impartida por un hombre blanco contra un grupo de criminales que suelen pertenecer a una minoría étnica, haciendo que ya no sea apto para toda la familia y que se considere como dañino o tóxico por parte de la gente de izquierdas más progre y sensible. Mientras que el cine de superhéroes siempre tiene una moralina más clara con historias simples de la lucha del bien contra el mal, y sus protagonistas son, en la mayoría de los casos, héroes con códigos morales incorruptibles que continuamente se sienten culpables si son ligeramente duros con algún criminal. Esto, junto con que lleven disfraces coloridos que atraen al público infantil y que gracias a que tienen superpoderes no tienen que recurrir a las armas de fuego, dando una imagen positiva del derecho a ir armado, permite que sea un género que disfrutan niños y adultos por igual, sean de cualquier país o cualquier credo político. Y mamá no tiene que preocuparse de que su niño aprenda un mal mensaje viendo películas violentas porque los personajes son casi siempre modelos de conducta perfectos. No soy el primero en decir que los superhéroes se han convertido en la mitología de la sociedad moderna. Antes incluso de que fueran populares en el cine, ya se hizo muchas veces esta reflexión, ya que ofrecen alegorías de cómo comportarse y presentan un mundo de buenos y malos donde unos seres con poderes casi divinos se aseguran de que haya justicia entre los hombres. Esta similitud con figuras mitológicas es evidente ya desde el primer superhéroe, Superman, al que su padre envió a la Tierra para proteger a los humanos, muchas veces de sus propios pecados. Superman, pese a que no nos debe nada, se sacrifica por la humanidad con inagotable compasión, y usa sus habilidades milagrosas para salvarnos una y otra vez. Es básicamente un Jesucristo hipermusculado. Y más adelante el panteón de dioses se ampliaría, pareciéndose más a las mitologías de religiones politeístas, muchas veces incluso cogiendo personajes de estas y añadiéndolas a nuestra nueva pseudo-religión. Y sí, esta vez todos sabemos que las historias son falsas, pero su mensaje es igual de válido. Y como sabemos que son mentira, podemos hacerlas más entretenidas y permitir que se modifiquen con el avance social de nuestros conceptos sobre el bien y el mal, en lugar de permanecer en el dogmatismo inamovible que hace que otras mitologías acaben siendo rancias y obsoletas. Que los superhéroes sean la mitología moderna es por tanto algo que ahora cobra mucha más importancia, ya que unifica la visión del mundo de cientos de sociedades diferentes gracias a la globalización de la cultura, imponiéndose por encima de las religiones propias de cada región o siendo un sustitutivo de ellas en los países europeos mayormente laicos. La mitología, desde su nacimiento, siempre ha servido para explicar el mundo, los eventos sobre los que no teníamos conocimientos y, sobre todo, para explicar nuestro origen, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Si bien todos sabemos que el cine de superhéroes no intenta hacer un retrato realista del pasado, la popularidad y la fuerza de sus historias hace que me plantee hasta qué punto tiene efecto la reescritura de nuestra historia que las futuras generaciones habrán digerido desde la cuna gracias al cine de superhéroes. El primer caso vino con la primera película del Capitán América. Esta se situaba en la Segunda Guerra Mundial, la guerra favorita del cine, principalmente por el brutal impacto que tuvo en el mundo occidental y en la política de las décadas posteriores. Dar una versión simplificada de la Segunda Guerra Mundial no es nada nuevo. Es algo que lleva pasando prácticamente desde que acabó, y casi siempre se nos da una visión clara de malos malísimos contra los defensores de la libertad y la justicia. Para la mayoría de la gente, Hitler es la peor persona de la historia de la humanidad, y los nazis son los villanos por excelencia, pese a que lo que hicieron fue bastante similar a lo que cualquier otro imperio que intentase conquistar el mundo había hecho antes, reforzarse en el nacionalismo para excusar el genocidio y la invasión del resto del mundo. De hecho, mucha de la estética y simbología nazi viene directamente del Imperio Romano, pero por su proximidad histórica y por el efecto que tuvo en Europa, los nazis han pasado a ser vistos como monstruos racistas sedientos de sangre, y en las películas bélicas esta demonización ha ido cada vez a más, siendo uno de los ejemplos más exagerados y recientes la película Dunkirk, donde la deshumanización del bando alemán llega al punto más extremo cuando ni siquiera vemos a un solo nazi en toda la película. Aquí los nazis ya no son personas, ni siquiera soldados, son el mal en sí mismo, la amenaza invisible que acosa a los pobres y heroicos aliados, y en el resto de géneros se ha convertido casi en un villano comodín del cine. ¿Que no sabes cómo hacer que tus zombies sean más aterradores? Haz los nazis. ¿Que no estás seguro de que el maltratador homófobo que mata a tu protagonista queda como el malo? Tiene platos nazis, ahora todo el mundo lo pilla. ¿Que haces un musical para niños y por algún motivo necesitas que haya una amenaza para mover la trama? Cualquier hombre ligeramente amenazador iría bien, pero ya que estás, mete unos nazis. Illinois Nazis. I hate Illinois Nazis. De hecho, estamos tan acostumbrados a pensar que los aliados eran prácticamente santos y que los nazis eran prácticamente el diablo en persona, que solo por expresar que tengo una visión menos simplista del conflicto, seguramente habrá gente llamándome nazi en los comentarios de este vídeo.
Pero la realidad es que en cualquier guerra ambos bandos cometen atrocidades. Por ejemplo, los americanos también tenían campos de concentración para los ciudadanos japoneses, incluso aunque hubiesen nacido en Estados Unidos. Y la mayoría de soldados alemanes no trabajaron en los campos de concentración y realmente pensaban que estaban haciendo algo bueno por su país, que había quedado destrozado tras la Primera Guerra Mundial y que la había tomado con los judíos porque estos representaban a la banca, el blanco de muchas críticas hasta cierto punto justificadas y que sigue recibiendo mucho odio hoy en día. Hoy mismo puedes ir a cualquier bar, ponerte a hablar de economía con cualquiera que haya bebido un poco y acabará soltando el discurso de que deberíamos salir a la calle y colgar a los banqueros de las pelotas. Y ya que estamos, vamos a asegurarnos de que la gente me llame nazi y de que no pueda monetizar este vídeo, diciendo que las películas que vemos sobre la Segunda Guerra Mundial se nos muestran siempre desde el punto de vista judío, ya que esta comunidad controla los medios en Estados Unidos y tiene mucho interés en recalcar lo mal que lo pasaron durante la Segunda Guerra Mundial para asegurarse no solo de que no se repita otro genocidio similar, cosa que para los judíos parece ser un problema recurrente, sino también de que el Estado de Israel no recibe demasiadas críticas, por lo que se aseguran de que cualquiera que exprese cualquier tipo de crítica sobre la comunidad judía o sobre el comportamiento de Israel como nación sea tachado de antisemita o directamente de nazi. Oh Dios, este vídeo era sobre capullos con capa y voy a conseguir que me borren el canal. Con el Capitán América volvimos a la Segunda Guerra Mundial. Y tuvimos una versión incluso más malvada de los nazis con el nacimiento de la organización Hydra, que se mantiene durante toda la historia del universo Marvel, representando el miedo de la gente de izquierdas al fascismo que permanece en la sombra, esperando el momento idóneo para extender sus tentáculos y sumir a las sociedades occidentales en el totalitarismo en cuanto la población dé señales de haber sido corrompida por ideas racistas y retrógradas. Hitler es sustituido por Cráneo Rojo, un villano tan desagradable en su aspecto exterior como en su ideología política, dándonos una versión incluso más exagerada y extrema del nazismo que ya no está confinado por los límites de una nación. Aparte de la representación de los nazis, también es destacable la representación del bando aliado, al que muestran como manipulador hasta cierto punto, ya que usan al capitán como un arma propagandística. Sin embargo, no son demasiado controladores, ya que este consigue fácilmente entrar en batalla. Y también es interesante ver cómo la ventaja de los aliados llega con las armas futuristas que los comandos aulladores le roban a Hydra, que exageran la narrativa de que los americanos fueran los salvadores claros de una Europa dominada por los nazis, de nuevo dándole una estética infantil al conflicto, y siendo una reescritura innecesaria, ya que la realidad es que el avance tecnológico armamentístico en la Segunda Guerra Mundial fue evidente, no por armas láser azules y limpias, sino por la aviación, los tanques y por supuesto la bomba atómica, un arma que destruye civiles y edificios no militares indiscriminadamente, pero que aquí es sustituida por un hombre fuerte en mallas con un escudo muy resistente, aunque la fuerza del Capitán América no está en sus músculos, sino en su rectitud moral, su capacidad estratégica y su liderazgo natural. Es un guía inspirador, una bandera andante que lidera a sus hombres representando los mejores valores de su país, un auténtico líder, un Führer. Pero en este universo, ¿al final usaron la bomba atómica o no? Porque si la usaron teniendo estos láseres ultrapoderosos, como que es peor todavía. Y al margen de todo esto, ¿alguien más piensa que el abuso de los cromas en las pelis de superhéroes hacen que queden horribles? Sobre todo al pasar unos pocos años. Sé que es más caro y difícil llevar a los actores a los diferentes sets, pero no me jodas, esto es basura. El resto de películas Marvel Disney ya no se sitúan en el pasado. Aunque cabe destacar la defensa continua en todas las películas de una agencia gubernamental secreta que opera internacionalmente, ignorando las leyes de los países donde actúa y los derechos humanos básicos, encerrando o matando gente cada vez que un negro tuerto lo considera necesario. En fin, al menos ese discurso ayudó a que, cuando nos enteramos de que una agencia gubernamental americana espía las comunicaciones de todo el mundo de forma ilegal, no nos cabreásemos mucho con el negro al mando. Con Black Panther tenemos otra película que reescribe la historia, aunque de una forma un poco más sutil. En esta película se nos presenta la idea de un país africano que ha evitado la colonización, consiguiendo no perder sus recursos por culpa del malvado conquistador blanco. No solo ha mantenido sus recursos naturales, sino que ha tenido un desarrollo científico muy superior al resto de países. Suponemos que por contar con un sistema de educación superior al resto. Bueno, por lo que vemos en la película, su sistema se basa más bien en que un miembro de la familia real resulte ser una genio experta en todos los campos, comunicaciones, transportes, armamentística y medicina, y que ella solita lleve los programas de investigación y desarrollo siendo todavía una adolescente. De nuevo se nos presenta una idea simplista de la historia, dando por hecho que la colonización fue algo terrible y que los problemas actuales de los países africanos son únicamente culpa de la intervención extranjera. Idea que explotaron durante la promoción de la película, porque usar los movimientos sociales es la estrategia promocional más efectiva en la publicidad actual. Y como todos sabemos, Black Panther era importante porque nunca antes se había hecho una película con un superhéroe negro como protagonista. Que nadie se confunda, no estoy intentando decir que el colonialismo fue algo bueno. Básicamente, los europeos invadieron otros países, esclavizaron a sus habitantes y explotaron los recursos naturales para beneficio propio.
Sin embargo, también existió un intercambio cultural, económico y político, que algunos países supieron aprovechar para convertirse hoy día en economías emergentes, mientras que otros cayeron en una sucesión de dictaduras constantes cuando los colonizadores se retiraron. Hay únicamente 2 países africanos que nunca fueron colonizados, Liberia y Etiopía, que no acaban de encajar con la fantasía wakandiana de Black Panther, así que la idea de que un país africano habría podido ser increíblemente avanzado de no ser por el intervencionismo europeo es poco creíble. Si a eso le sumamos que para mantenerse ocultos del mundo viven en una autarquía en la que no tienen ningún intercambio económico con el resto del mundo, las posibilidades de que su país esté tan avanzado merman todavía más, ya que todas las dictaduras que han intentado cerrar sus fronteras económicas para no depender de poderes extranjeros solo han conseguido hundir a sus habitantes en la pobreza. Porque si tienes un país rico en un mineral valioso pero no lo intercambias por los recursos de otros países, no te sirve de mucho. Lo mejor es que en su empeño por darle un sentido a la historia de Wakanda, acaban enseñándonos un país que, tras la imagen inicial de Paraíso Negro, es en realidad una de las peores dictaduras del mundo. Para empezar, tienen que mantener el sistema político de la monarquía para darnos la idea de que han mantenido su identidad tribal. Eso sí, permitiendo que el trono sea disputado por otros líderes que pueden ganar el control del país luchando y matando a su rey, porque la ley del más fuerte es la mejor forma de elegir líder, y seguro que no acabará provocando guerras civiles. La verdad es que Wakanda es una dictadura horrible, aunque nos hacen el favor de usar la palabra monarquía porque es una palabra más glamurosa para el concepto de dictadura totalitarista. Esto se hace evidente cuando vemos que, para evitar un supuesto saqueo que ocurriría si diesen a conocer al mundo sus avances, viven en un país que no tolera ningún tipo de divulgación de sus conocimientos más allá de sus fronteras, viviendo en una burbuja en la que las comunicaciones con el resto del mundo son altamente controladas. ¿Os recuerda algún país actual? Ese control extremo por parte del Estado llega a tal punto que incluso están dispuestos a matar a gente ilegalmente en otros países por destapar secretos nacionales o por vender algo de su preciado vibranium, incluso aunque ese alguien sea el hermano del rey. Déjame adivinar, en Wakanda dijeron que habían tenido un accidente de caza. Pero quizá estoy siendo muy duro. Uno de los arcos argumentales más importantes de la película es el de T'Challa dándose cuenta de que su país y su padre no eran tan perfectos como él creía, y abriendo finalmente las fronteras para ayudar al resto del mundo, compartiendo sus conocimientos y avances. ¡Qué bien! Después de haber dejado que el resto de África lo pasase putas durante siglos, vas a abrir centros de educación para enseñarles a los negros del mundo las naves flotantes que nunca van a poder tener. Y solo ha hecho falta que tu primo intentase matarte. Igual con el siguiente golpe de estado te planteas introducir la democracia en el país para que los wakandianos sean libres. ¿Wakandianos? ¿Wakandienses? Waka waka. En las películas de los X-Men también hemos visto cierto revisionismo histórico. Ya en los cómics, los mutantes siempre han sido una alegoría para representar la discriminación contra las minorías, concretamente representando la lucha por los derechos civiles por parte de la comunidad negra americana, ya que también han sido odiados y temidos, luchando contra una parte de la población que los considera violentos y peligrosos. En las primeras películas de los X-Men, sin embargo, se creó más el símil con la comunidad homosexual, equiparando el mostrarse como mutante cuando tus poderes se manifiestan en la adolescencia con salir del armario tras el despertar sexual de la pubertad. Y en muchas de las películas también hemos visto una comparación con la persecución del pueblo judío, alegorías que no funcionan igual de bien que con la comunidad negra, ya que aunque los judíos y los homosexuales hayan sido odiados muchas veces, no suelen ser temidos. En ciertos círculos de ultraderecha temen que los judíos estén manipulando a la sociedad blanca para promover la homosexualidad y las relaciones interraciales para acabar con la civilización occidental. En serio piensan eso, búscalo, es un descojone. Pero la imagen que tiene la mayoría de la gente de los judíos o de los homosexuales no suele provocar el miedo. En Días del Futuro Pasado vemos el principio de la persecución contra los mutantes en los 70, ya que, mientras que en la realidad, tras la demonización de los comunistas durante el macartismo, fueron los movimientos hippies los que cogieron el relevo como movimiento perseguido tras la guerra de Vietnam, aquí es el movimiento mutante el que pasa a ser el enemigo público número 1. Aunque la verdad es que los mutantes dan muchos más motivos para ser perseguidos que sus comunidades análogas en el mundo real. Así que es un símil muy problemático que en realidad puede hacer que acabemos justificando la persecución y el control sobre ciertos grupos. En más de una ocasión, los mutantes han atacado o matado a diferentes políticos por proponer un mayor control sobre los mutantes, y la verdad es que si hubiese individuos capaces de provocar los mismos daños que un tanque con solo señalarte, o incluso de acabar con el universo cuando tienen un mal día, en realidad sería justificable y recomendable intentar controlarlos. Y me refiero a controlarlos de verdad, no a enviarlos a una academia privada como la de Charles Xavier, que es básicamente un nido de terroristas. En serio, la única diferencia entre la escuela de Xavier y un campamento de reclutamiento de ISIS es que los mutantes sí que tienen la capacidad de destruir a los gobiernos de Occidente. Sí, de vez en cuando vemos a los chavales aprender algo, pero los profesores son mutantes que no tienen estudios o credenciales para enseñar materias básicas que sepamos. Y mientras que las clases normales tienen un tono hippie de hacer un poco de debate entre los estudiantes, la parte importante de la escuela es claramente que los chavales aprendan a usar sus poderes y se preparen para luchar junto a los mutantes adultos en cuanto estén mínimamente preparados.
Si no fuese por la presencia de Magneto, que es un líder terrorista autoproclamado que hace que Xavier parezca el bueno, todos veríamos que claramente no es trigo limpio. Hablamos de un tío que rechaza cualquier intento del gobierno por crear siquiera un registro para saber quién tiene qué poderes, pero que se construye una máquina con la que espiar y localizar a todos los mutantes del mundo. Nadie debería controlar a los mutantes excepto tú, Calvito? Que los mutantes sean el grupo que tiene que luchar por sus derechos en ese mundo me hace pensar en si los otros grupos oprimidos también tuvieron que luchar en esa realidad, en si el feminismo, los movimientos por la libertad sexual o la comunidad negra no sufrieron oposición y discriminación por parte de la élite al mando. ¿Es posible que al tener la peligrosa amenaza de los mutantes la población no se dividiese por otros motivos? ¿No hubo racismo en América por tener una amenaza común? ¿O Martin Luther King y Malcolm X tuvieron que reivindicar sus derechos mientras gente capaz de tirar rayos por los ojos corría libre por las calles? Nos movemos a DC, donde el ejemplo más claro de revisionismo histórico nos llegó con Wonder Woman. Película que en este caso usaba el feminismo para promocionar una película malilla como si fuese un peliculón de una importancia social inigualable. Porque nunca antes se había hecho una película protagonizada por una superheroína. No coño, no ese tipo de heroína. Quizá fuese por no conocer previamente al personaje, pero estuve algo perdido durante gran parte de la peli. ¿Dónde coño vivían exactamente las Amazonas? ¿La isla esa dónde estaba? Supongo que al lado de Inglaterra, porque llegan en una noche yendo básicamente en patera. Y las Amazonas no son humanas, ¿no? Son como ángeles o algo así, pero viven aisladas en una isla porque básicamente fallaron en su misión de ayudar a la humanidad, ¿no? Y entiendo que no envejecen, pero sí que son mortales, de hecho son fácilmente matables. Porque no se han preocupado de crear defensas contra el avance de las armas de los humanos, sino que han seguido usando espaditas que ya no sirven para nada. La verdad es que Marvel, con su explicación de los asgardianos son extraterrestres y su magia es una forma de ciencia interdimensional que no entendemos, dejaba las cosas mucho más claras. En Wonder Woman nos vamos a la Primera Guerra Mundial, aunque podrían haber usado la segunda, porque los alemanes que sacan son básicamente protonazis, cosa que me molestó, porque puedo entender que la Segunda Guerra Mundial se muestre como una batalla entre buenos y malos. Al fin y al cabo el nazismo era una ideología claramente condenable, pero en la Primera Guerra Mundial básicamente todos fueron víctimas. Fue un conflicto complejo que desembocó en una pérdida de vidas nunca antes vista debido al avance de la tecnología militar, con jóvenes de diferentes bandos siendo masacrados de formas horribles, acabando con los antiguos conceptos románticos del heroísmo de la guerra. La guerra ya no era un acto de valentía donde los hombres podían demostrar su heroísmo, era un escenario sucio y patético, donde los hombres se ahogaban en charcos de gas tóxico, quedaban atrapados durante días en alambre de espino y morían a centenares por cada centímetro que avanzaba su ejército. En Wonder Woman, sin embargo, todo esto es insignificante. No es un conflicto complejo, sino que hay un villano claro que ha manipulado a los hombres para matarse entre ellos. Ares pasa a ser un proto-Hitler y los alemanes una versión descafeinada de los nazis. Mientras veía la película, pensé que igual harían que Ares no fuese el provocador de la guerra, y cuando llegaban al final, por un momento, parecía que de verdad iban a hacer una reflexión inteligente con un mensaje más profundo. Maybe people aren't always good. Ares or no Ares, maybe it's who they are. You don't think I wish I could tell you that it was one bad guy to blame? It's not. ¿Era posible que se atreviesen a no sacar a un villano facilón en favor de un mensaje currado? Igual después de un principio estúpido acababa redimiéndose al final, y por eso todo el mundo decía que era buena. No, ahí está Ares, con armadura de diseño absurdo incluida. Hacen que en vez de ser el alemán cabrón, se esté haciendo pasar por un inglés, y su plan era intentar negociar la paz, pero hacerlo con muy poco carisma o algo así, y mientras le susurraba a los malos qué tenían que hacer. Qué gran giro argumental. La verdad es que me avergüenza no haber visto venir ese giro. Al fin y al cabo el inglés era un sir, por tanto de clase alta, y a estas alturas todos deberíamos tener claro que cuando en una película de superhéroes sale un hombre blanco, rico y viejo que se presenta como un aliado, automáticamente significa que será malo al final de la peli. No sé si es una norma del sindicato de guionistas o qué coño, pero por muy forzado que quede el giro, el hombre blanco, rico y viejo al final es malo sí o sí. En fin, que finalmente este conflicto esté motivado por el dios Ares, básicamente tira por tierra todo lo que podemos aprender del mismo. Uno de los mayores horrores de la historia moderna no fue consecuencia de tensiones políticas estúpidas que podríamos y deberíamos haber evitado. Ahora es culpa de un supervillano que nos hizo matarnos los unos a los otros, negando no solo nuestra responsabilidad, sino convirtiendo el conflicto en inevitable, dándonos una versión de la historia en la que los humanos no podemos ni evitar las guerras ni solucionarlas, sino que estamos a merced de la voluntad de los dioses. Y por cierto, ¿quiere esto decir que en el universo de DC la religión verdadera es la antigua mitología griega? Otro ejemplo de revisionismo histórico dentro de esta genial película lo tenemos con el personaje de la Dra. Maru, una especie de científica loca malvada que inventa variantes del gas mostaza y otros gases venenosos. Es interesante comparar este personaje con el que consideramos el padre de la guerra química, Fritz Haber, uno de los principales responsables del descubrimiento y la producción de diferentes gases letales, que fue además quien desarrolló la síntesis del amoníaco,
necesaria para la creación de fertilizantes que ayudaron a sentar las bases de la agricultura industrial actual, permitiendo alimentar a un mundo cada vez más superpoblado, por lo que llegó a ganar un premio Nobel. Su historia es un ejemplo de que, aunque una persona puede ser parcialmente responsable por la muerte de miles de personas, también puede ayudar a sobrevivir a muchas más, demostrando que el saber y el progreso pueden ser buenos o malos dependiendo de para qué los usemos, y que hay posibilidad de redimir los errores propios usando el esfuerzo y el saber. Bueno, ya llegamos al final del vídeo, y he soltado un montón de comentarios que fácilmente se pueden descontextualizar para entenderlos como antisemitas, racistas y antifeministas. Cosa que hasta cierto punto sería justa, porque me he dedicado a sacar de contexto detalles de historias ficticias para crear mi argumento. ¿Y por qué? Pues por una parte porque me cabrea cuando se usa una manipulación evidente de los movimientos sociales para vender entradas, cosa que cada vez pasa más. Y sobre todo porque odio cuando se promueve una visión simplista y dualista de la historia, dividiendo los bandos en buenos y malos, olvidando el contexto histórico, dando por hecho que todos los individuos de un bando eran exactamente iguales y cambiando los papeles de buenos y malos dependiendo de quién esté al mando o de qué visión esté de moda. Cuando en España estábamos en una dictadura franquista, los rojos eran violadores quemaiglesias y los fascistas héroes de la patria, y cuando llegó la democracia, los fachas pasaron a ser monstruos desalmados y los republicanos santos defensores de la libertad. En Estados Unidos tenemos otro ejemplo. Cuando la colonización del nuevo continente todavía era reciente, los indios eran salvajes peligrosos que había que masacrar como una plaga, pero con el tiempo, cuando empezaron a sentirse culpables por lo que hicieron sus bisabuelos, los nativos americanos pasaron a convertirse en seres bondadosos perfectos en total armonía con la naturaleza. ¿Cuándo dejaremos de perpetuar esa visión absurda de la historia en la que unos lo hicieron todo bien y otros lo hicieron todo mal? ¿Cuándo abriremos la puerta al debate real en vez de seguir creando bandos opuestos que dividen a la población y que hacen pensar a la gente que si no estás 100% de acuerdo conmigo es que estás contra mí? ¿No podemos estar de acuerdo en que siempre ha habido hijos de puta en todos los bandos? Estoy seguro de que he dicho alguna gilipollez fácilmente rebatible en este vídeo, y de que me he dejado ejemplos de revisionismo histórico en el cine de superhéroes. Vamos a ver si se puede generar un razonable y sano debate en los comentarios.